Yo creo que es un buen día para agradecer, ¿no? Y desde el jueves creo que venimos agradeciéndole al Señor. No es el día del pavo como muchos dicen, aunque eso tiene una historia, ¿no? Dicen que Thanksgiving comenzó en 1621 por medio de unos peregrinos de Inglaterra que agradecieron por la cosecha del año y conmemoraron la benevolencia de Dios. Tuvieron una buena cosecha, pero al llegar el invierno se les acabaron las provisiones y el Señor mandó provisión. Y muchos de esos eran wild turkeys, lo que llaman hoy los pavos que son salvajes, y ayudaron a que esas personas sobrevivieran y no fallecieron en ese invierno. Pero algo muy interesante, George Washington más adelante, en 1788, exactamente el 3 de octubre, él hizo una proclamación. Fue una proclamación que hizo sobre este país. Esa proclamación es dedicando este país a Dios y declarando que hay un día donde todo el mundo tiene que parar para darle gracias a Dios. Amén. Pero de eso no vinimos a hablar. Vinimos a hablar cómo debemos agradecerle a Dios todos los días, porque no solamente es un día al año. Y si nosotros somos gratos, es una buena semilla. Es la semilla que nos hace caminar. Es una semilla que nos lanza a extendernos. Y vamos a ver eso hoy. Amén. Entonces yo quiero que repitan conmigo. La gratitud es la semilla que nos lleva a una cosecha abundante. Amén. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Gloria a Dios. Es un mandamiento también, no es una sugerencia. Tenemos que ser gratos en todo momento. En Tesalonicenses 5:18, que es el versículo base, es: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que agradezcamos. ¿Y por qué? Interesante, ¿no? Es la voluntad de Dios que nosotros agradezcamos. Pero ¿por qué tiene que ser la voluntad de Dios? Vamos a ver eso ahora. Y en Colosenses 3:15, que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando tenemos amor, nos dejamos llenar de ese amor de Dios, ese amor que no necesitamos hacer nada, sino solamente ser hijos de Dios, y somos llenos, nos lleva a una paz que nos lleva a un gozo. Pero si no estamos recibiendo ese amor incondicional de Dios, algo está pasando, y vamos a ver por qué no. ¿En qué tenemos que ser gratos? Dile al de lado: en toda situación. Hazle así: en toda situación. Amén. Vamos a hablar tal vez muchos han escuchado esta historia de Jesús con estos 10 leprosos, y se han hecho demasiadas prédicas, pero yo creo que lo más básico es el agradecimiento, y vamos a verlo acá. Lucas 17:12-19 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Wow. No es como en otras parábolas donde Jesús tiene que limpiar, tocar. No, ni siquiera tuvo que acercarse. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe
te ha salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese leproso que dio gracias, que fue agradecido y fue sano. Entonces estamos viendo que si nosotros somos agradecidos vamos a ser sanos. Gloria a Dios. Pero hay algo más. Ustedes tal vez dicen, bueno, un leproso es una persona tal vez que está enferma, pero si vemos un leproso, tiene diferentes características. Una, que los miembros empiezan a deshacerse y a caerse. Entonces tal vez esas personas no tenían una mano, se le estaban cayendo los dedos, la nariz empezó a caérsele. En Levítico hay unas reglas que le colocaban, están escritas, hay unas reglas que se le colocaban a los leprosos. ¿Cuál eran? No se podía cortar el cabello, tenían que estar fuera de la aldea, no acercarse a la aldea ni a la gente, porque el que los tocaba también pasaba a ser inmundo. Y había un perímetro donde ellos tenían que estar fuera de la aldea. No podían abrazar a sus hijos, no podían tocar a su esposa, no podían sentir el amor de las demás personas. Había una enfermedad que los alejaba. Además de eso, cuando ellos se acercaban a la ciudad, en el perímetro que les tenían, y si alguien sano pasaba cerca, empezaban a gritar: inmundo, inmundo. Y tenían que hacerlo. Y miran estos hombres que, por eso cuando van pasando cerca donde Jesús, le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero no se pudieron acercar, pero de lejos lo dijeron. Y solo uno. Yo creo que ese uno en el camino iba tal vez porque ellos tenían que ir a donde el sacerdote, gracias, ante el sacerdote, y reportarse para que él completamente hiciera revisar y darle el visto bueno de que esa persona estaba sana de verdad. Pero yo creo que este ni alcanzó a llegar porque se volvió corriendo a dar gracias al ver el milagro de que estaba haciendo Jesús en su vida. Yo, wow, esto es poderoso. Yo pensaba acerca de este versículo de estas últimas semanas y el Señor me llevaba a un lugar. Me llevaba a un lugar donde yo también, como esos leprosos, estuve allá afuera. Mi pecado me hizo un leproso. Y yo creo que algunos de ustedes también estuvieron ahí, donde nuestro pecado nos hizo leprosos. Tal vez nos alejaron de nuestra familia. No pudimos abrazar a nuestra esposa, a nuestros hijos, tal vez por un tiempo, porque nuestro pecado nos tenía enfermos. Nuestro pecado apestaba. Las personas no se podían acercar a nosotros porque éramos inmundos. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios de nuevos caminos. Dios es un nuevo que da segundos chances. Dios es un Dios de perdón. Amén. ¿Quién recibe eso en esta noche? Gloria a Dios. Y como ese leproso, hay una versión en inglés que dice: ve, tu fe te ha salvado. En inglés dice: go, your faith make you whole. Te ha hecho completo. Ese hombre, yo imagino que cuando regresó sano, tal vez la punta de los dedos de los pies, de las manos, la nariz, porque usualmente donde están los mayores cartílagos empiezan a desprenderse y a caerse de la cara de la persona. Regresó, dijo: mi nariz, mis manos, estoy completo. Y eso es lo que hace Dios. Dios no ve nuestro pecado. Dios lo que ve es una persona completa y limpia para Él cuando somos salvos y llenos de Él. Eso es lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas. El amor nos llena, el amor nos transforma y transforma otras vidas. Amén. Debemos dar gracias por lo que Dios ya nos ha dado, aunque parezca insuficiente. La gratitud multiplica las bendiciones. Yo creo que la mayoría de las personas dan quejas, no dan gracias, dan quejas. Y en vez de alabanza hacen quejabanza de las cosas que no tienen, pero no se dan cuenta de lo que tenemos hoy en día. Tal vez no tengamos el carro del año, pero tenemos algo que nos lleva a nuestro trabajo. Tal vez no tenemos la casa, el palacio que quisiéramos, pero es un hogar donde reina la paz, donde reina Cristo. Y eso es lo que queremos, ver las cosas que hoy tenemos que valen la pena. Mucha gente en nuestros países no tienen las comodidades que tenemos nosotros. Y aquí nos estamos quejando.
Nos quejamos que el aire está muy alto, nos quejamos que el aire está muy bajo. Y en nuestro país no hay aire acondicionado. Hace 2 semanas estuvimos con mi esposa en Costa Rica y solamente en ciertos hoteles habían aires acondicionados. Entonces imagínate, ya llegamos, nos acostamos y yo en la noche yo decía, ¿dónde estará el aire de mi casa? Extrañando. Y el Señor me decía, tú no das gracias de lo que tienes. Y mira, hay gente que no tiene esto acá. Y debemos estar agradecidos por las pruebas. ¿Qué es dar gracias? Nosotros hoy en el versículo base estamos hablando de que debemos dar gracias en toda situación. Y yo pensaba, ¿cómo debemos dar gracias? Digamos una señora que su hijo se accidenta y digamos está en coma. ¿Cómo yo le voy a decir a esa señora? No, dale gracias a Dios. Tu hijo se accidentó, está en coma. ¿Cierto que suena irracional? Pero da gracias en todo momento. ¿Por qué? Porque las gracias es un acto de fe. Porque esa señora va a esperar que su hijo se levante de esa cama, que el Señor haga un milagro, lo levante de esa coma. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando agradecemos. Estamos poniendo nuestra fe en acción y estamos haciendo que la gracia de Dios se multiplique en nuestra vida, porque cuando Él empieza a trabajar en nuestra vida empieza a multiplicar. Y vamos a ver en un momento cómo es que lo multiplica. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo creo que este versículo no lo decimos con mucho gozo, ¿no? Pero si tenemos gozo y sabemos, tal vez vamos a entrar a un valle. Todos nosotros en nuestra vida, para estar en una montaña gozosos, celebrando, tenemos que haber pasado primero por un valle. Entonces sabemos que vamos a pasar por ese valle. Y la palabra dice que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Entonces Él nos va a sostener. Entonces, ¿qué hacemos? Damos gracias. Damos gracias a lo que Dios está haciendo a pesar de la lucha. Tal vez yo no veo el final del túnel, yo veo solamente lo oscuro, pero yo sigo dándole gracias a mi Dios porque es el que me levanta, es el que me sacó de ese pozo cenagoso, me puso los pies sobre esa roca, enderezó mis pies, me puso gozo en lugar de lloro y me dio gloria junto con Él. Amén. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y miren la clave, aquí está la clave y subráyenlo. Y con acción de gracias, y la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una clave muy grande, muy importante en los hombres de Dios, y es que siempre han sido agradecidos. No solamente una vez al año, no solamente comer pavo, tenemos que darle gracias a Dios en cada vez que oramos, porque Él conoce nuestras necesidades, nuestras luchas. Yo tengo un problema tal vez con mi esposa, problema con mi esposo, problema en mi trabajo, problema con mis hijos. Dios lo sabe. A Dios no lo vamos a coger desprevenido. Yo voy a decir, ay, sí, de verdad. Dios no va a hacer eso. Pero Él quiere ver cómo está nuestro corazón. Si nosotros ponemos eso, lo ponemos delante de Él y estamos agradeciendo por lo que Él va a hacer, poniendo nuestra fe otra vez en acción. La ingratitud genera insatisfacción. Vamos a ver un poquito la ingratitud, pero déjame parar un momento acá. La gratitud es no dar lo mismo que nos dieron a otra persona. La gratitud es darle amor por lo que esa persona hizo con nosotros. En este momento nos referimos a Dios. La ingratitud es descendencia y es desobediencia y es orgullo. La persona desagradecida es altiva, arrogante y orgullosa. Wow. ¿Dios se va a glorificar en esa persona? No, porque va a pensar que es solamente ella la que lo está haciendo. Otra cosa que hace la gratitud
y la gratitud. Hay un lema que dice: todo lo que usted agradece, crece. Y yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Todo lo que usted agradece, crece. Ahora sí, hagámoslo juntos. Todo lo que usted agradece, crece. Gloria a Dios. La gratitud es un acto de fe. Y la ingratitud es lo contrario, que es no tener fe. 1 Corintios 10:10. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Tenemos muchas historias del pueblo de Israel cuando cruzó el desierto. Fueron mal agradecidos. Poco mucho que les dio Dios, fueron mal agradecidos. Duraron 40 años dando la vuelta, algo que han podido hacer en muy poco tiempo. Y muchos no llegaron. Sucumbieron. Incluyendo mismo Moisés. Gratitud es un acto de fe. Yo creo que Dios me está conduciendo a cumplir con el propósito para el cual yo fui creado. Cuando nuestra fe empieza a crecer, somos transformados, somos cambiados. Dejamos atrás aquellas cosas que no nos dejan tal vez caminar, no nos dejan crecer. Muchas veces vienen de nuestra infancia, vienen de nuestra crianza. Muchos de nosotros tal vez fuimos maltratados, rechazados. Y especialmente el rechazo es algo muy grande. Moisés fue rechazado. Sufrió rechazo. Y al final, a raíz de ese rechazo, actuó de una manera que no debía ser. Se le acabó el agradecimiento y perdió el año. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Volviendo al mismo ejemplo de esta señora que tiene su hijo en coma. Dios tiene algo grande para ella y para su familia. Pero si no pasara por esa prueba, tal vez su fe nunca crecería. Y muchas veces no lo vemos así. Vemos que las cosas pasan, tenemos problemas día a día, pero no vemos la mano de Dios detrás de cada circunstancia, de cada cosa que nos pasa en nuestra vida, incluyendo las cosas diarias. Debemos ser gratos. Hace unos días mi esposa iba a hacer una diligencia y salió corriendo y el carro no prendió. ¿Qué haría uno? Wow, se dañó, no puedo llegar a mi diligencia, llamé, pues estoy peleando con la gente que no me arreglan el carro. No, gloria a Dios. Tal vez el Señor me libró de algún accidente. Esa es la actitud de una persona agradecida. Siempre ver las cosas buenas en los momentos malos. Eso es el cambio de mentalidad que debemos tener. Y hay un ejemplo bíblico. Este hombre yo creo que es uno de los ejemplos. Yo creo que pasó todas las pruebas habidas y por haber. Y es José. José en Génesis toma casi un cuarto de todo el libro de Génesis, hablando de todo lo que pasó con él. En cambio, cuando Dios creó la tierra, la habla tal vez en 2-3 versículos. Y en cambio de José habla demasiado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendiéramos bastante de él. Y en Génesis 37:12 dice: en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José.
Primero, José era obediente y prestaba un buen servicio. Y es una actitud de un corazón agradecido. Hacer las cosas bien, como para Dios. Así sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea aquí en la iglesia. Siempre hacerlo con agradecimiento para Dios. Otra cosa que caracterizó a José fue que dio gracias a Dios y servía a su jefe. ¿A quién le gusta aquí servir a su jefe? Gloria a Dios por aquellos que quieren servir a su jefe. Aprendan a servir a su jefe, a amar a su jefe. Génesis 39:2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Oh, otro secreto, subrayen eso. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de sus bienes. Wow. Cuando somos gratos, las puertas se abren. Podemos recibir semillas para seguir sembrando. Podemos multiplicar. Todo lo que toquemos, por ahí se dice la planta de nuestros pies, todo será multiplicado en la vida tuya, en la vida tuya, en la vida tuya, en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que José hizo, dio gracias siendo fiel a su jefe y a Dios. No solamente al jefe. Génesis 39:6b. José tenía un buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Gloria a Dios. Poderoso. Porque uno como hombre, la palabra dice que esta mujer era muy linda, muy bella. Y si uno no está grato con Dios, es fácil caer. Era un hombre soltero, joven. Las hormonas las tenía en su punto. Y la mujer le propuso. Pero el agradecimiento nos hace ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Otra cosa que hizo José, con su gratitud preservó su don. Y es una consecuencia de ser gratos. Porque hay dos cosas. Una es ser agradecido, como esos 9 leprosos. Y otra es ser agradecido, como aquel que regresó y manifestó su agradecimiento. Porque tal vez ellos dijeron: no, así gracias, estamos agradecidos por lo que hizo, nos sanó. Pero ser agradecido es otra cosa diferente. Ser agradecido es manifestarle a la persona que tanto ha hecho, darle amor, no darle lo que Él nos dio, porque eso es devolver. Y muchas veces la gente cree que agradecimiento es hacer lo mismo o algo más por esa persona, y no es agradecimiento, es retribuir, es completamente diferente. Esta semana había en el hospital una señora que se me acercó. Su esposo es un pastor que está muy enfermo hace ya varios años, y nosotros los atendemos siempre. Un hombre de Dios, y andaba con un hombre de Dios hace muchos años haciendo campañas por todo el mundo, y
y se sentó conmigo a hablar y me decía: te quiero dar gracias. Y empezó a llorar. Estábamos ahí en el cuarto mientras se llevaban a la esposa a hacer el procedimiento, y empezó a llorar. Y luego me dijo: te quiero dar gracias. Me dijo: Johnny, quiero darte gracias. No digo de dónde era, pero Johnny me dijo: te quiero dar gracias. Y empezó a llorar y se quebrantó. Y en ese momento yo entendí que qué importante es dar gracias. Yo me quebranté. Yo me quebranté con esa señora también en ese cuarto. Empecé a llorar. Y vi la mano de Dios. Pude ver qué impactante es cuando alguien te dice gracias y nosotros no lo hacemos. Ella me dijo: mañana es Thanksgiving y yo tengo que darte gracias. Y me dio las gracias por lo que he hecho por su esposo cada vez que vaya. Y yo dije: wow, Señor. Y empezó a predicarme la señora. Y empezó a hablarme y me dijo: ¿tú sabes la historia de los 10 leprosos? Y dije: bueno, Señor, esto no es coincidencia, esto es una diosidencia. Tú me estás hablando. Le dije: tú sabes, el sábado tengo que dar una palabra y ahora los 10 leprosos. Pero ella me predicó toda la palabra. Dije: wow, Señor, solo tú. ¿Y saben qué hice? Empecé a llamar personas que yo tenía que darle gracias. Llamé a la persona que me llevó a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces ustedes le han agradecido a esa persona? ¿Alguna vez le han llamado? ¿Le han dado gracias? Y así estos días he estado llamando a varias personas que han impactado nuestra vida, han sido de bendición, y le hemos dado gracias. Aquí José mantuvo su don porque era grato. En Génesis 48, los dos tuvimos un sueño. Aquí habla de la historia del jefe de panaderos, del rey de Egipto y del faraón y del copero. Los dos tuvieron un sueño esa noche. Uno tuvo con tres viñas que tenían una viña que derramaba unas uvas muy hermosas, muy suculentas, y que el rey tomaba de ese vino grato. Y el panadero soñó con pan, ¿no? O sea, el del vino sueña con vino y el del pan sueña con pan. Tuvo 3 canastas de pan y con unos postres deliciosos, ¿no? Que es lo que sueñan los panaderos. Y que el rey comía, pero que luego venían unas aves y se comían ese pan. Y bueno, en ese momento el Señor le da la sabiduría a José y descifra ese sueño. Uno que en 3 días le iba a perdonar al copero, le iba a perdonar el rey, y al otro en 3 días iba tuki lulu, lo iba a ahorcar. Entonces él descifra eso. Entonces dice acá: los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Y le contaron, y fue cuando él descifró ese sueño. O sea, cuando somos gratos, Dios nos respalda. Y él le dijo al copero, a raíz de ese sueño, le dijo: no te olvides de mí cuando estés con el rey. Y otra cosa que hacía José, y es que la gratitud como estilo de vida. Él tiene un sistema de vida donde todo era grato para él, a pesar de las luchas. Y como les digo, la historia de José fue lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, como que decía: bueno, Señor, esto no va a terminar. Y al fin terminó. Y lo vemos aquí cuando el faraón tuvo un sueño de vacas gordas y 7 vacas flacas que se comieron a las vacas hermosas y gordas. En Génesis 41:14 dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien lo puede hacer, respondió José. O sea, la gloria es para el Señor.
Porque cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza, no somos nosotros, es Dios el que lo hace. Y cuando lo hacemos nosotros, nuestro orgullo crece, nuestra vanidad crece, nuestra soberbia crece. Y lo que menos somos gratos, somos unos ingratos. Y el ingrato, mira lo que hace el ingrato. El ingrato es bueno, en lo bueno siempre busca lo malo, siempre. En cambio el que es agradecido, inclusive en lo malo, busca lo bueno. Continuamos. El faraón le contó a José. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿por qué encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? Le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. O sea, todo lo que pasó, lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, fue una universidad para José, porque Dios lo estaba preparando para algo más grande. Si tú estás experimentando en este momento una lucha, Señor, pero ¿por qué yo paso lucha tras lucha tras lucha y no pasa nada? Es porque el Señor te está preparando para cosas más grandes. Amén. Y mira lo que, ahí no paró, mira lo que dice el rey: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Gloria a Dios. Mira lo que hace Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Todo es a raíz de una sola cosa: es ser grato. Grato en medio de la lucha. Por eso la palabra base decía que tenemos que dar gracias en todo. Así estamos pasando las luchas más grandes. Así no tengamos tal vez lo que tiene la otra persona. Así estamos pasando tal vez en medio de un divorcio, en medio de una lucha con nuestra esposa, con nuestro hijo. Tal vez creamos que no hay salida a nuestro problema, a nuestra enfermedad. Pero si somos gratos, Dios va a hacer un milagro. ¿Quién lo cree? Gloria. Yo quisiera a los hermanos de la alabanza hoy es un día especial. Es un día muy especial porque vamos a celebrar. La palabra alabanza, la palabra que ser grato es dar alabanza. La gratitud como un estilo de vida es la plataforma de lanzamiento para tu futuro en Dios. La gratitud hizo a José vivir en fe y cumplir el propósito de Dios para él. Si nosotros somos agradecidos con Dios, vamos a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. No creo que no escucharon. Van a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y en la vida de los demás, en la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Porque esto no va a terminar con nosotros, sino se va a multiplicar. Y esa semilla se va a seguir multiplicando. En el nombre de Jesús yo lo declaro esta noche. La gratitud hizo a José vivir fe y cumplir el propósito de Dios para él. Ser agradecido nos lleva a tener paz y a descansar en nuestro Padre. Tendremos una gran cosecha si somos agradecidos. Yo sé que esta es una iglesia agradecida. Somos agradecidos porque tenemos una familia. Somos agradecidos porque somos una familia. Y yo sé que va a multiplicar, va a extender las tiendas de esta iglesia. Amén. Y quería compartirles este versículo 9 y 10 de Primera de Crónicas 4, que habla de Jabes, para concluir. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuando di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios
lo que pidió. Muchas veces hemos escuchado que han escrito libros acerca de Jabes, de la oración de Jabes, pero el secreto de la oración de Jabes no está en el libro, no está en Jabes, está en que él era una persona que era agradecida con Dios. ¿Por qué era agradecida? Porque Dios hizo como ese leproso, lo transformó, lo hizo completo. ¿Por qué? Porque él nació y su madre lo llamó Dolor. Imagínense en un niño que se llame Dolor. Dolor, ven para acá. Dolor, acuéstate. Dolor, alístate para ir a la escuela. Y él creció así, con el nombre Dolor. Imagínense en el bullying que le hicieron en la escuela. ¿Tienes dolor? Le hicieron bullying. Pero mira lo que hizo Dios. Él fue grato. Porque Jabes no era israelita, Jabes era de los eneos. Pero cuando los israelitas llegaron, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, los eneos hicieron un pacto con ellos y adoptaron sus costumbres y empezaron a vivir con el pueblo de Dios. Y él vivía cerca a la tribu de Judá. Y él era grato con la tribu de Judá por lo que estaba haciendo. Y fue transformado. Ya no era dolor, él era gozo, era paz. ¿Por qué? Porque él vivía dando gracias. Judá, y él daba gracias a Judá porque Judá significa ser agradecido. Judá significa dar alabanza. Amén. Yo quisiera invitar a aquellos que tal vez en su vida lo llamaron no dolor, pero sintieron rechazo en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su vida han sentido algún rechazo, han sido maltratados. Tú no sirves, vas a ser un bueno para nada. Y seas agradecido con Dios, porque Dios va a transformar eso. Porque tu pasado no determina tu futuro. Lo que tú fuiste, lo que tú experimentaste, no determina lo que Dios va a hacer contigo y lo que Él va a terminar a hacer contigo con el propósito de Él que tienen cada uno de ustedes. Cada uno, yo sé que tiene algo que agradecerle a Dios. Y yo sé que Dios va a hacer algo en esta noche. Los hermanos de la alabanza prepararon una alabanza y yo sé que el amor de Dios es el que transforma. El amor de Dios es el que renueva. El amor de Dios es el que nos hace uno y nos hace completos en Cristo Jesús. Yo quiero invitarlos que se animen y pasen. Dios va a darles un regalo esta noche, porque Él está grato con aquellos que han sido gratos en su vida. Y Dios va a quitar eso, va a quitar temores. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, venimos en este día por fe declarando que tenemos fe. Y esa fe que agradece, no viendo las cosas como son, sino viendo cómo tú las vas a hacer, cómo tú las vas a transformar en mi casa, en mi familia, en mi vida, Señor. Tú vas a transformar este lugar, Señor, porque tú has dado promesas y declaramos esas promesas en cada uno de nosotros. Las promesas que tú tienes en cada familia, Señor, te las recordamos en este día, Señor. Te pedimos que nos inundes, nos llenes de ese amor incondicional que transforma las vidas, transforma los hogares, Señor, transforma las iglesias, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaramos que perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, aquellos que tal vez nos ultrajaron, nos maltrataron, marcaron nuestras vidas, nos han dado esa falta de perdón. Hoy declaramos que nosotros soltamos, perdonamos, declaramos ser libres para amar, libres para recibir tu amor incondicional y ser agradecidos contigo y repartir esa semilla a otros, Señor. Gracias, gracias, Señor.